En Exitosas que Inspiran, nos gusta contar historias que demuestran que el conocimiento, la fe y el propósito pueden transformar vidas y también naciones. Nuestra invitada de hoy es científica de formación, con estudios en México, Estados Unidos y Puerto Rico. Fue investigadora, ejecutiva en la empresa privada y con el paso del tiempo se convirtió en fundadora de ministerios, instituciones educativas, proyectos sociales y plataformas de formación que hoy impactan a miles de personas dentro y fuera de Honduras. Es autora de más de 30 libros, conferencista internacional en más de 20 países y una mujer que ha dedicado su vida a formar líderes, fortalecer valores y sembrar esperanza en diferentes generaciones. Hoy nos acompaña una mujer cuyo camino combina ciencia, fe, liderazgo y servicio. Con ustedes, la doctora Emma Amelia Pinel de Sosa. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a nuestro programa Exitosas que Inspiran. Como acaban de ver, el perfil que tenemos hoy es uno de los más grandes que hemos entrevistado en este programa. Quiero agradecerle a la doctora Emma Pinel de Sosa por abrirnos sus puertas y darnos el espacio de poder conversar con usted. Muchas gracias, licenciada Lilian, y a Telepaís también por este privilegio de ir a través de las ondas electromagnéticas hasta la intimidad de tantos hogares. Y es que hoy tenemos frente a nosotros y también en su pantalla a una mujer que combina ciencia, fe, educación, comunicación, liderazgo, y sé que habrá muchísimos temas de los cuales vamos a tocar aquí, pero uno de los principales que siempre nos encanta conocer son los inicios de las mujeres que hoy se convierten en grandes referentes para las futuras generaciones. Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de usted, doctora. ¿Quién es? Claro. Después de todos los títulos, después también de todos los grandes logros que usted ha hecho, ¿cómo inició? ¿Dónde nace? ¿Y cuáles fueron esos valores inculcados en su hogar? Muchas gracias por esta oportunidad. Yo nací en Choluteca, la Sultana del Sur. Viví, digamos, los primeros 11, 12 años de mi vida en Choluteca, estudié allí. Pero yo creo que ya Dios tiene determinado lo que va a hacer con nuestras vidas. Yo no dudo que hay un destino y un diseño profético dentro de nosotros que después se manifiesta. Entonces yo recuerdo que desde los 13 años de edad, a mí me llamaba la atención participar en concursos literarios. Por ejemplo, hubo una vez que Lions International hizo una convocatoria a nivel mundial para que jóvenes y adultos escribieran un ensayo acerca de la paz mundial y cómo preservarla. Y yo dije, voy a participar, aunque yo no tenía conocimientos de oratoria, ni de literatura, ni de escritura, pero gané a nivel nacional con solo 13 años de edad ese ensayo sobre la paz mundial y cómo lograrlo. Entonces, menciono esto, recién lo recordé, porque creo que Dios siempre está impulsándonos a nosotros hacia el diseño o el destino profético, aunque nosotros no lo sepamos. Uno piensa que lo hizo nada más así al azar o porque existía una oportunidad. Y de manera que, digamos, la educación que recibí fue muy buena y mis padres siempre hicieron el mayor sacrificio por darme la mejor educación. Me ponían maestros privados de inglés, de música, me enviaron a los mejores colegios. Por eso, a los 13 años de edad me enviaron a Tegucigalpa para estudiar el bachillerato allí. Uh-huh. Ellos pensaban que el instituto de la ciudad donde yo vivía no era suficiente para mí, entonces me enviaron a Tegucigalpa. La vieron muy talentosa desde niña. Ellos siempre influenciaron para que yo desarrollara talento. De hecho, mi papá, él hablaba un poco de inglés, francés, era autodidacta, y él, desde que yo era una bebé, me enseñaba inglés, de manera que la primera palabra que yo pronuncié no fue en español, fue en inglés. Y era, bueno, 2 palabras, moon, luna, y leaf, hoja. No sé por qué, supongo que mi papá me mostraba y yo repetía. Pero fui a estudiar el bachillerato en Tegucigalpa, en un colegio de monjas interna. Yo estuve muchas veces y muchos años interna. Y después, interesantemente, mi papá me dijo, bueno, y ahora es bachiller, ¿qué quiere estudiar?
Y yo le dije, quiero ser escritora, quiero ser artista, quiero ser pintora, porque pinto también. Y me dijo mi papá, nadie vive en este mundo de escribir versos o pintar cuadros en un parque. Así es que usted va a estudiar una carrera científica que le dé el suficiente ingreso para que el día de mañana no tenga que aguantar a un hombre que la maltrate solo porque no tiene cómo sostenerse. Y entonces es bien tremendo cuando los padres dicen este tipo de cosas, porque los padres son autoridad y pueden ligarte a sus palabras en el futuro. Y es así que mi padre escogió para mí la carrera. Y pudo haber sido medicina porque mi papá era médico, pero creo que dentro del entorno machista donde vivíamos, él pensó que medicina era mucho para mí, entonces dijo, no, química y farmacia está bien porque es mujer. Pero no solo eso, sino que él buscó para mí una universidad que fuera femenina, que tuviera internado y que tuviera la carrera de química farmacia o química farmacobiología. Y yo pensé, eso no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo, no hay internados femeninos que tengan esa carrera. Pero aunque usted no lo crea, lo encontró. Y en la Ciudad de México encontró la Universidad Femenina de México en Avenida Revolución, Calzada Tacubaya, y allí fui a estar interna en la universidad estudiando una carrera que no era lo que yo quería, en un ambiente totalmente ajeno al mío, una cultura distinta, comida distinta, todo era extraño para mí. Usted dice que estudió en un colegio de monjas. Sí. ¿Sus padres eran católicos? No practicantes, pero como que era lo que estaba a la mano y creían que era la mejor calidad de educación. O sea, tuvo también una fuerte influencia. Tuve influencia en el catolicismo, pero increíblemente nunca conocí al Señor. Pero sí, yo fui bautizada en la Iglesia Católica, fui confirmada en la Iglesia Católica, hice primera comunión y al estar interna en colegio de monjas, porque también en Choluteca estuve interna en colegio de monjas, sí, aunque vivía ahí cerca, entonces había una influencia, pero religiosa, no espiritual, que claro, son dos cosas diferentes. Tomando en cuenta esa parte, que la vamos a ahondar un poco más adelante, ¿usted cree que la forma en que Dios se conecta con las diferentes personas es distinta? Muchos sí lo buscamos a manera religiosa, otros a manera espiritual, incluso han salido otras denominaciones. Claro. ¿Cómo lo ve usted a partir de su experiencia? Yo creo que Dios es un Dios personal, porque nosotros somos cada uno individual, diferente. Y Él tiene su manera de comunicarse con cada uno de nosotros. El que fue mi padre espiritual y ministerial era un hombre de montaña, en las montañas de Comayagua. Era un hombre cafetalero, y Dios le hablaba a través de los pájaros, a través de los pichetes, a través de la cosecha de café. Entonces yo creo que Él nos habla o se comunica con nosotros de la manera en que podamos entenderle. Antes de entrar a esta entrevista, una frase llegó a mí, que es: cuando una mujer entiende su llamado, cambia generaciones, cambia historia. Sí. Y creo que eso pasó con usted. Definitivamente yo fui la primera cristiana de mi familia. Bueno, creo que todavía soy la única, excepto, claro, mis hijos y mi descendencia, sí, se cambió todo. Es como que hay alguien en una generación que se atreve a pararse y decirle al diablo: ya no más vas a destruir mi familia, mis generaciones, hasta aquí se acabó. Y entonces se toma una decisión de servir a Dios, y eso trae una cobertura sobre la familia, los descendientes, las generaciones, y definitivamente cambia el rumbo de todas las cosas. Lo que usted quería hacer de niña, artista, escritora, está relacionada mucho con el tema del arte y la literatura. No se da en ese momento, pero su rumbo ya estaba trazado desde niña, porque ahora sí lo hace. Sí, eso es lo interesante. Aunque yo fui a estudiar una carrera científica, química, farmacobiología, y después, bueno, es una larga historia, pero me casé muy temprano, a los 18 años, y en ese tiempo tenía 3 trabajos. Fui a vivir a la ciudad de Danlí, y allí trabajaba arduamente. Luego nos movimos a los Estados Unidos, etcétera. Pero el punto es que cuando yo estaba allá, fuimos a Miami para estudios, luego a Puerto Rico,
bueno, Massachusetts y luego Puerto Rico. Pero estando en Puerto Rico, la Organización Mundial de la Salud me ofreció una beca para hacer un doctorado. Yo estaba ya estudiando una maestría. O sea que a la larga yo terminé la carrera que no me gustaba por honrar a mi papá nada más. Y como ya estaba en esa carrera y me llegan a ofrecer en mi mano una beca con un cheque mensual para que estudiara, entonces vi que era una buena oportunidad de sacar una maestría, aunque no me gustaba lo que estaba haciendo. Y ya estaba casada y ya tenía hijos. Ya tenía 2 hijos para ese momento y quedé embarazada del tercero. De hecho, cuando nació mi tercer hijo, a la semana tuve que ir a presentar mi examen general de doctorado y ya. Usted estudiaba y estaba también maternando. Y yo tenía mis hijos, los atendía, los cuidaba, estudiaba una maestría, luego un doctorado, y también trabajaba. Daba clases en un colegio y posteriormente en la universidad, en la Facultad de Medicina. Entonces era una vida sumamente agitada. En ese tiempo, digamos que el matrimonio se desquebrajó, tenía como 7 años de casada y me enteré que las cosas habían estado mal desde el principio, pero no nos divorciábamos en ese momento porque no teníamos la economía suficiente para sostener 2 hogares. Entonces seguimos viviendo, intentando que las cosas funcionaran, pero no funcionaron. Pero en ese tiempo, con el desengaño que yo tuve, la desilusión que tuve, me volqué en las artes. Y entonces empecé a estudiar serigrafía, no serigrafía comercial, sino personal, manual. Entonces combinaba mis pinturas con poemas. Entonces en la serigrafía ponía poemas y mi vida se descalabró totalmente y visitaba lugares bohemios, bares, escribía poemas en las paredes y hacía cosas así como sacando lo que yo llevaba por dentro. Y así estuve en esa condición como 4 años cuando decidimos volver a Honduras, creyendo que aquí se podría restaurar el matrimonio. Pero cuando llegamos aquí, después de estar yo acostumbrada a estudiar, trabajar, etcétera, y no estaba haciendo nada, era complicado para mí. Yo estaba acostumbrada a una vida muy activa. Así que fui a ofrecer mis servicios a la United Brands, a la Chiquita Banana, que en ese tiempo era el Tropical Research, lo que ahora es FIA. Entonces me dijeron, bueno, aquí lo único que hay es en la biblioteca, si quieres ser bibliotecaria. Yo le dije sí, no me importa estar solo desempolvando libros en una biblioteca, yo lo que quiero es hacer algo. Así es que me contrataron y les comencé a organizar la biblioteca y les gustó tanto el trabajo que yo había hecho que me dijeron, queremos ofrecerte un trabajo de análisis de datos. Y le dije, bueno, nunca he hecho eso específicamente, aunque sé de qué se trata, pero estoy dispuesta a aprender. Así es que me mandaron a los Estados Unidos a recibir varios cursos. Fui el Data Analyst del Tropical Research, de todas las agencias que ellos tenían en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, etc. Y luego me dijeron, vamos a crear un departamento de biométricas para que tú lo lideres. Hasta ese momento, ¿usted no había tenido ese acercamiento con Dios? No. Y estaba muy mal en mi hogar. Pero el hecho de estar escalando tan rápidamente, profesionalmente, hizo que mi ego se levantara y decir, bueno, yo ya no necesito a este hombre, yo me puedo sostener sola. Y las cosas se pusieron más complicadas y terminó en una separación y posteriormente en un divorcio. Yo sé que Dios lo permitió, no que Dios quiera el divorcio de ninguna manera, pero yo no conocía a Dios y para mí ese era el camino más rápido. Ya había estado con psicólogo, con psiquiatra, etcétera, y nadie parecía ayudarme. Entonces terminó en divorcio mientras yo seguía trabajando en la empresa americana y en esa desesperación yo me quedé en La Lima con los 3 hijos y aunque claro veían a su papá y todo, pero yo vivía una vida de depresión muy fuerte. Entonces delante de la gente yo era la persona exitosa, la supermujer, era presidenta de los padres de familia, era presidenta del club de agrónomos o club de científicos, era expositora de tal cosa, era miembro del Colegio de Química y Farmacia. Bueno, no se detenía. Brillaba por todos lados, pero mi vida estaba muy vacía. Entonces cuando yo llegaba a casa era deprimente. Abrazaba al perro y llorábamos los dos, ¿verdad? Era lo único que me quedaba. Y
Dios permitió que yo fuera cayendo más bajo, más necesidad, más necesidad. Ocurrieron cosas en mi vida que no dudo que Dios las permitió. Tuve un accidente automovilístico fuerte, una moto vino a impactar contra mi carro, era de noche. La moto venía sin luces, el que venía atrás de la moto venía sin casco, salió disparado, proyectado, pegó su cabeza en el pavimento, a él lo llevaron en coma para el hospital y a mí me llevaron a la policía. Y pasaron muchas cosas así muy fuertes en mi vida, sería muy largo. Claro, eventos fuertes. Muy fuertes, pero van a poder leer después los libros, como El viento, que es mi testimonio, y Gotas de rocío, ahí se narra todo. Y claro, en esa desesperación yo decía, ¿dónde está mi futuro? ¿Qué puedo hacer? Porque yo me sentía... ¿Y en ese momento a usted no se le ocurría buscar una iglesia, buscar de Dios? No, yo buscaba, quiero comentar esto, mi padre fue masón, grado 33, mi abuelo fue espiritista, mi otro abuelo fue Rosacruz. Entonces el contexto de donde yo vengo es de mucho ocultismo. Entonces, ¿qué es lo que busqué? Allá en Puerto Costés hay una bruja que lee las manos, te puede leer las cartas, yo voy para allá. O sea, yo buscaba, sin saber que eso fuera malo ni que desagradara a Dios, en la metafísica, en libros raros, extraños, como los de Kafka y autores así bien extravagantes. Y allí yo buscaba la salida, pero no pensaba en una iglesia, porque lo único que conocía era religión. Tenía una vecina que me hablaba de la Virgen, me mandaba el bultito de la Virgen con una alcancía para que le rezara en la casa y le pusiera dinero, ofrenda. Yo le ponía la ofrenda y mandaba la... Para mí no significaba nada, pero la tomaba porque estaba desesperada. Como yo había estudiado toxicología clínica, estaba inventando un aparatito con el cual yo pudiera suicidarme con una inyección de acción ultra rápida, un anestésico ultra rápido, pero en una dosis letal, es decir, que me encontraran muerta pero sin sufrir. Yo quería morirme pero no quería sufrir. Entonces yo decía, no, una pistola no, muy cruel, no lo aguanto, una puñalada menos, ahorcarme no. Pero sí me puedo inyectar esto, me voy quedando dormida y ya. Y yo pasaba constantemente pensando en cómo me iba a quitar la vida. ¿Y pensaba en sus hijos también en ese momento? Claro, pero la manera como yo lo veía, porque cuando uno está así, tan abajo, hundido, que ha caído, sí, tan hundido, el enemigo te pone una venda, no ves la solución en Dios, sino que yo decía, si yo me muero, entonces los hijos van a ir a vivir con su papá, van a estar bien, porque él es un buen padre, y para ese entonces yo andaba de novia, ya después de 2 años de divorcio, con el que hoy es mi esposo, que ya llevamos 42 años de casados, gracias al Señor, sin él no hubiera sido posible. Pero él, un poco menor que yo, un hombre que nunca había tenido compromisos serios con nadie, y sus padres obviamente me rechazaban porque decían, este muchacho es un tonto, se va a casar con una mujer divorciada y con 3 hijos. El agravante era que cuando mi tercer hijo nació, a mí me esterilizaron quirúrgicamente para no tener hijos otra vez. Wow, ese tema es bastante fuerte, bastante profundo y perdón que interrumpa así de repente, vamos a hacer una breve pausa, sí, y ya regresamos con más porque vean lo poderoso que hoy estamos descubriendo con la historia de la doctora Emma de Sosa. Ya volvemos.